segundo bloque de Plural. Ya está en la mesa una de nuestras columnistas habituales, Silvana Labat, que nos trae siempre interpretaciones respecto a números que van recabando desde el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones, por supuesto. A veces basados también en disparadores nacionales y otras veces directamente por iniciativas provinciales. En este caso, Silvana, trajiste datos relativos y relacionados a la mujer. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Bueno, nosotros desde el Observatorio de Violencia Familiar y de Género venimos trabajando hace un tiempo con información específica referente a toda la cuestión de género, ¿sí? No solo que tengan que ver con violencia, sino también otros aspectos que hacen a la vida de las personas y específicamente a la vida de las mujeres. ¿Y por qué se estudia particularmente la cuestión de la mujer? Supongo que por una cuestión de proyectar después políticas públicas, pero este universo, o sea, ¿por qué se parte de ese lugar? Y en realidad porque, a ver, ¿cómo vos orientás la política pública si vos no tenés un diagnóstico de situación de lo que pasa con la población? Y sobre todo con las mujeres, ¿no? Que hoy en día hablamos mucho de todo lo que es género, ¿no es cierto? Que no es solo la mujer, pero bueno, pero la más perjudicada en realidad en el tema de violencia es la mujer. Entonces, por eso es tan importante saber cuál es la situación de la mujer en misiones, por ejemplo, de la misionera en general, con distintos aspectos que hacen a la vida de ellas precisamente. Como por ejemplo, bueno, uno de los indicadores que presentamos, este es un informe que lo presentamos hace un tiempo, ¿sí? Es un informe de género, es el segundo informe de género que hace el observatorio y tiene distintos aspectos, ¿sí? Que hacen a la vida de las mujeres, como por ejemplo, bueno, uno de los indicadores que es la esperanza de vida, ¿no es cierto?, al nacer entre los varones y las mujeres. ¿Vos sabías que en misiones? En misiones. Vas a hablar de datos de misiones. Datos de misiones, sí. Hacemos un mix. Misiones, después por ahí una parte de datos de posadas, pero mayormente la población misionera, ¿sí? Bueno, la esperanza de vida al nacer de las mujeres es mayor que la de los varones, ¿sí? Nosotras, fíjate, en el grafiquito ese que estás viendo, en el año 2015, la esperanza de vida de las mujeres era de 79,42, o sea, casi 80 años, y fíjate la de los varones, de 72, ¿sí? Claro. 72,77. Y fíjate cómo eso fue evolucionando, hicimos unas proyecciones, y fíjate en la proyección para el año 2040. La esperanza de vida de las mujeres va a ser de 84,35 y la de los varones del 78, ¿sí? Vas viendo a lo largo de todos estos años que la esperanza de vida de las mujeres es mayor a la de los varones. ¿Por qué se da esto? Y en realidad habría que preguntarle a los sociólogos por qué se da. Claro, vos manejás números. Claro, yo no puedo, puedo hacer un análisis, claro. Yo te muestro los datos, ¿no? Y de ahí, bueno, cada uno analiza y toma las decisiones en función precisamente a la información que se releva. Pero es interesante saber que, bueno, nosotras vivimos más que ustedes. Las misioneras me viven encanta. más. Las misioneras una buena no tiene que tocar. Estoy justamente rescatando esa idea. Sí. Las mujeres en misiones vivimos más que los varones. Fíjate que... Esto viene... ¿Desde cuándo tenés esos datos? ¿Desde qué años arrancan para ver y en realidad tenemos datos censales, ¿viste? Cada 10 años, claro. Pero un dato, por ejemplo, que tiene que ver con tanto esperanza de vida como cantidad de mujeres, que ahora te voy a contar el índice de feminidad que hay en misiones, es que, por ejemplo, nosotros en el censo del 2010 fue la primera vez en la historia de la provincia que las mujeres superaron en cantidad a los varones. Misiones siempre se caracterizó por ser una provincia con presencia en mayor proporción de varones, ¿sí? Quizás por las características de las actividades económicas que se llevaban adelante, con mucha población rural, en tiempos atrás, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y por primera vez en la historia, en el año 2010, fuimos más las mujeres que los varones. ¿Eso se mantiene también? Sí. No solo en esperanza de vida, sino también en cantidad de población. Sí, así es. No es mucha la diferencia, pero sí, pero fue como uno de los, de los puntos más importantes que descubrimos entre un censo y otro. Claro. Así que, bueno, son datos interesantes. También, por ejemplo, hicimos una proyección de la tasa global de fecundidad.
por ahí para que la gente sepa qué es la tasa global de fecundidad, y es la cantidad promedio de hijos que tiene una mujer a lo largo de su vida fértil, ¿sí? Y fíjate que en Misiones, si ves el gráfico, partimos del año 2010. Las mujeres en el 2010 tenían 2,81, que eso significa más de 2 hijos, ¿sí? En promedio a lo largo de su vida fértil. Claro. Fíjate cómo fue bajando para el año 2015, 2,59, para el año 2020, 2,41, para el las proyecciones. Las proyecciones al 25, y fíjate en el 2040. En el 2040, 2,07. Casi un hijo menos. Exactamente. Van a tener, se proyecta que las mujeres van a tener casi 2 hijos, ¿sí? O 2 hijos a lo largo de su vida útil en el 2040. Mira vos, interesante. Sí, y eso sí te puedo hacer un análisis muy por arriba, una lectura de que, bueno, es porque la vida de las mujeres ha cambiado, ¿sí? Nos hemos independizado. Están saliendo del hogar paulatinamente. Exactamente. O asumimos muchos roles también, ¿no? Pero al tener ocupar un espacio y un lugar en el mercado de trabajo, que bueno, eso después te voy a contar, hace que también se haga una planificación familiar y que decidamos tener quizás menos hijos, ¿no? Porque eso demanda tiempo y generalmente es la mujer la que se hace cargo, ¿no? Estaba pensando la diferencia de números con los hijos que tuvieron nuestras abuelas también en general. Pero imagínate, estamos hablando acá de 3 hijos en promedio y nuestras abuelas, no sé, 12. Sí. Y no hace mucho. Y 30, 40 años, sí, no hace mucho. Entonces, bueno, pero eso es como la sociedad también, las sociedades van evolucionando y van cambiando, ¿no? Así que bueno. ¿Qué otros datos? Otro dato, el índice de feminidad. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es el índice? Se preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es ese índice? Bueno, el índice de feminidad nos muestra la cantidad de mujeres que hay por cada varón, ¿sí? ¿Cuántas mujeres hay por cada varón? Y fíjate que ahí mostramos datos. Acá sí mostramos datos que corresponden al segundo trimestre del año 2019 para Posadas, el aglomerado Posadas, un comparativo con la región NEA y con el total país. Fíjate que para Posadas el índice de feminidad es de 1,16, o sea que existe más de una mujer en Posadas por cada varón. Claro. ¿Sí? Es lo que yo te venía contando, que es el fenómeno que se viene dando desde el 2010. Fíjate, el NEA tiene 1,11 como índice de feminidad, o sea que es menor, y después el total país es 1,08, o sea que Posadas está por encima, ¿sí? Respecto al índice de feminidad, ¿sí? Hay más mujeres por cada varón en Posadas con respecto al NEA y con respecto al total país. ¿Esos también son datos del último censo? No, estos son datos de la encuesta permanente de hogares, de la EPH, que se hace en Posadas únicamente. Así es. Bueno. Así que bueno, es bastante interesante por ahí a los sociólogos o a los antropólogos les interesa mucho analizar esta información. Pero veo que tenés un dato más sobre, bueno, voy a decir en crudo, muertes. Ay, sí. Sí, que bueno, tiene que ver todo con el ciclo, ¿no es cierto? Vital. Por eso está todo relacionado, esta primer parte del informe, porque después en la próxima visita que haga, vamos a ampliar y profundizar. Entonces, bueno, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con aspectos de la vida. Por ejemplo, las defunciones generales son datos del año 2018 del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Fíjate que en el 2018 tuvimos 7.192 defunciones generales, y cuando uno analiza entre varones y mujeres, el mayor porcentaje se da en varones, ¿sí? Las defunciones en el 2018, el mayor porcentaje, en un 56,8%, fueron de varones, ¿sí? Más que de mujeres. Y fíjate que eso se da cuando uno mira todas las franjas etarias o los rangos etarios, se da en casi todas las franjas etarias, salvo en la última, que es la de 75 años y más, donde ahí se da vuelta. Ahí son mayores la cantidad de fallecimientos de mujeres que de varones. El varón vive más en esa etapa. Claro, exactamente. Debe ser porque se estresan menos, la verdad que no sé. Me quedé pensando en un dato. Estos son los números de fallecimientos. Sí. Y números de nacimientos, ya no de población,
¿Los tenés? No, acá no los tengo, No. pero para la próxima te los traigo. incorporamos. Sí, pero venimos bajando la tasa, ¿sí? La tasa de nacimientos viene bajando. Pero ¿quiénes nacen más, mujeres o varones en la provincia? Mujeres. Mujeres, Sí, también. Sí, venimos con la tendencia En alza. en alza. Sí, pero para la próxima te traigo el dato de los nacimientos en la provincia. Ya el último dato creo que es del año 2019, así que te voy a preparar el dato del 2019. Silvana, ¿estos datos a dónde van? ¿A qué área de gobierno van? Y en realidad, mira, respecto a los datos de salud, el Ministerio de Salud de la provincia tiene un área de estadística y ellos son los que nos proveen a nosotros de la información, ¿sí? Por un lado. Después, respecto, por ejemplo, bueno, esto que te decía, el índice de feminidad, o la cantidad de hijos que tiene cada mujer a lo largo de su vida fértil, eso lo sacamos también de la encuesta permanente de hogares. La verdad que hay muchísima información que proviene de esa encuesta y que, bueno, hay que hacer los cruzamientos de datos y elaborar los informes nada más, ¿viste? Así que, bueno, pero la mayoría de la información proviene de la encuesta permanente de hogares y del Ministerio de Salud Pública en este sentido. Después, para el próximo programa, vamos a hablar sobre el resto de este informe que tiene que ver con el mercado de trabajo en la mujer, ¿sí? En posadas, básicamente, claro, porque la EPH se hace en posada y los tercer trimestres de cada año se extiende hacia el resto de la provincia, pero no estamos teniendo acceso a las bases de datos ahora. INDEC nos está debiendo las bases, así que bueno, ya hemos hecho los reclamos pertinentes porque necesitamos saber, todo el mundo dice, bueno, está bien, Posada es la capital de la provincia, concentra la mayor cantidad de población, pero ¿qué pasa en el interior? Claro. Y si no tenemos los datos de la EPH extendida, es muy difícil, no podemos hacer proyecciones de poblaciones urbanas o de una población urbana hacia una población rural. Entonces, bueno, por eso es tan importante tener el acceso a esa base de datos, ¿no? En la formulación de políticas públicas me quedé pensando, estos datos van tanto al Poder Ejecutivo para elaborar, no sé, programas. Sí. A todos los poderes, en realidad, claro. A los tres poderes del Estado, porque, a ver, ¿para qué sirve la estadística? ¿Sí? Porque en realidad todos utilizamos la estadística y todos hacemos estadísticas, no nos damos cuenta, pero todos lo hacemos. ¿Pero para qué sirve? Para una adecuada toma de decisiones. Claro. La estadística te muestra el diagnóstico. O sea, acá es como que la luz en el camino. Claro. La linterna que te va alumbrando y te dice, no, tenés que ir para acá, tenés que ir para allá. Te permite aplicar acciones correctivas sobre ciertas políticas públicas que por ahí uno se da cuenta que no están funcionando. Entonces, para eso la estadística te da la información que te permite corregir eso y encauzar la política pública para que llegue. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, saber la cantidad de pobres, para qué les sirve al gobierno. Para precisamente dar respuesta a esa población, ¿sí? Por eso es tan importante medir, bueno, la pobreza, la desocupación también, es fundamental. La estadística en general es una herramienta útil para la toma de decisiones, siempre y cuando sea bien utilizada. Esa es la cuestión, depende de cómo la utilicemos también. Me quedé pensando también, viste, voy haciendo algunos cruzamientos de estos datos y me imagino, ¿no? Tenés una estadística que te dice, bueno, entre tal edad y tal edad, los varones mueren más. Sí. Supongo va a salud pública para analizar las causas, para ver cómo se revierte también eso. Claro, el tema son, a ver, las causales. También Salud Pública hace un relevamiento de cuáles son las causales principales de la mortalidad, que eso lo podemos hablar también, en otro programa lo podemos hablar. Cuáles son los problemas principales de salud de los misioneros. Claro. Sí, eso es muy importante para activar precisamente los programas de salud pertinentes, ¿sí? También hace un tiempo se hizo una encuesta de factores de riesgo, ¿sí? A nivel nacional, y por ejemplo, un dato que te tiro así de que nos dio la encuesta, que era con representatividad regional, si no era provincial, pero decía que, por ejemplo, uno de los principales factores de riesgo de la población en nuestra región, en el NEA, era la presión alta y la diabetes, por ejemplo, ¿sí? La obesidad también. Entonces, bueno, son todas cuestiones que te van marcando un camino de hacia dónde orientar la política de salud, por ejemplo. ¿Sí? Quedándonos en el caso de salud, pero sirve para todo, en realidad para todo. ¿Sí? Es importante tener datos certeros para acertar con las políticas públicas precisamente. De todos estos datos, o de los datos de este informe en particular, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
A mí todo. Bueno, lo que te decía, que por primera vez en la historia somos más nosotras que ustedes, o sea, eso es fabuloso. Pero no es porque soy una requete contra feminista, no pasa por ahí, simplemente es que bueno, es que cómo va cambiando la sociedad y la vida también de las personas, y lo mismo el índice de fecundidad en las mujeres, cómo las mujeres deciden tener menos hijos. Claro, ¿Por qué? Porque deciden salir al mercado de trabajo, dedicarse a sus proyectos personales, e inclusive hay mujeres que deciden no tener hijos también, ¿no? Y es como que eso va creciendo también, es como que es otra... A ver, son otras realidades, claro, completamente distintas, pero todo en realidad llama la atención. Y bueno, también tenemos que considerar algunos problemas que tenemos, como por ejemplo los embarazos adolescentes, todas esas cuestiones que si vos no tenés información, el abordaje es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Lo mismo el tema violencia, si no tenés datos, ¿hacia dónde vas? ¿Qué tiene que hacer el Estado para que los casos bajen? ¿Sí? Tenemos que trabajar en la prevención, pero tenemos que saber el origen. Edades. Exactamente, tenemos que saber también el origen. De ese dato me impactó mucho el tema de las edades de los violentos, por decirlo. De los violentos y de las violentadas, digamos, también. Sí, población sumamente joven, con la que, bueno, hay que empezar a trabajar. Y me parece que, a ver, hay muchas cuestiones que van de la mano, ¿no? Para erradicar este fenómeno de la violencia. La cuestión de la prevención, número 1, ¿sí? Y también hay que tirar sobre la mesa la discusión de empezar a trabajar con el victimario, claro, ¿sí? Porque hablamos de asistencia a las víctimas, que obviamente es fundamental, y tenemos muchas cosas que mejorar y que ajustar, pero en también misiones, el victimario necesita pero asistencia, si no, claro, se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Y no cerramos nunca, porque se vuelve a repetir. Silvana, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Tu próxima participación va a ser con los números de la población laboral. Mercado de trabajo en mujeres, sí, población económicamente activa, desocupación y ramas donde la mujer se desempeña. Y también los salarios a los que accede y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Dale, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Plural.